Buenas tardes, Magíster Bedón Ravichawa Luciano y compañeros de general. En esta oportunidad hablaremos sobre la norma internacional de auditoría número 520. A lo largo de la exposición trataremos el alcance, objetivos, definición, requerimientos y su guía de aplicación. Empecemos con el alcance. Esta norma va a utilizar procedimientos analíticos sustantivos para identificar si los números de los estados financieros son coherentes y razonables o presentan algunas variaciones que pueden significar errores o fraudes. Esto se va a dar durante dos oportunidades. Durante la auditoría va a participar como las pruebas sustantivas para confirmar saldo de cuentas o transacciones, y al final de la auditoría va a ser una revisión global para verificar si los estados financieros en conjunto reflejan la realidad de la entidad. Ahora, ¿qué relación tiene con otras auditorías? La NIA 315 utiliza los procedimientos analíticos para detectar riesgos de error material. La NIA 330 va a establecer cómo debe responder el auditor frente a estos riesgos, y ahí entra la participación de los procedimientos analíticos sustantivos. La fecha de entrada en vigor de esta norma será obligatoria para todas las auditorías del ejercicio económico que empiecen desde el 1 de enero del 2024. Asimismo, será obligatorio para todos los trabajos de auditoría que contraten desde el 1 de enero del 2025, aunque estos trabajos correspondan a estados financieros de periodos anteriores. Continuando con la exposición, voy a mencionar cuáles son los objetivos del auditor según la NIA 520. Esta NIA establece cómo se deben aplicar los procedimientos analíticos en la auditoría de estados financieros. El primer objetivo es obtener evidencia de auditoría relevante y fiable mediante procedimientos analíticos sustantivos. ¿Qué significa este objetivo? Que el auditor debe usar el análisis de datos financieros y en algunos casos no financieros para confirmar si la información de los estados financieros es razonable y confiable. ¿Cómo se logra todo eso? A través de los procedimientos analíticos sustantivos. Por ejemplo, cuando hablamos del análisis de tendencia, ¿no? Aquí pues se va a evaluar, se van a estudiar los cambios de un periodo a otro, cuando hablamos de ventas, costos, utilidades. Si para el 2023 mis ventas era de 1 millón y para el 2024 subieron a 3, 4 millones, el auditor se preguntará si realmente el negocio ha crecido, si se trata de algún fraude o un error en el registro de ventas. Entonces, este objetivo busca que el auditor confirme la veracidad de los estados financieros mediante análisis comparativos, ¿no? En lugar de solo confiar en documentos aislados. El segundo objetivo es diseñar y aplicar procedimientos analíticos al final de la auditoría. ¿Qué significa este objetivo? Que una vez que el auditor ya aplicó pruebas y revisiones, al cierre de la auditoría debe hacer un análisis global. La finalidad es confirmar que en conjunto los estados financieros reflejen una imagen coherente y lógica de la empresa. Es como una última revisión panorámica antes de emitir el informe. Continuamos con la definición, ¿no? Definición de los procedimientos analíticos según la NIA 520. Estos procedimientos analíticos van a ser evaluaciones de la información financiera mediante, uno, que son las relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros, y también la investigación de variaciones significativas que no coinciden con lo esperado. En resumen, podríamos decir que son comparaciones y análisis de coherencia para comprobar si las cifras de los estados financieros son razonables. Asimismo, esta ley nos va a mencionar tres requerimientos, que la primera son los procedimientos analíticos sustantivos, los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global, y por último la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. ¿En qué consisten los procedimientos analíticos sustantivos? Nos va a ver acerca de determinar la idoneidad de los procedimientos. Esto es evaluar si el procedimiento analítico realmente sirve para comprobar una afirmación específica. También nos va a hablar acerca de evaluar la fiabilidad de los datos. Un ejemplo de ellos es si una empresa usa datos de inventarios, estos deben asegurar de que provengan de registros confiables y no de un informe sin revisión. Y por último, nos va a ayudar a definir una expectativa y evaluar su precisión. El auditor debe generar una expectativa clara y comprobar si puede detectar errores materiales con suficiente precisión. Un ejemplo de ellos son los ratios o las tendencias. Asimismo, los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global nos menciona que al finalizar todo el proceso de auditoría, este auditor debe aplicar procedimientos analíticos para verificar si los estados financieros tienen una coherencia o están en relación con lo que se conoce de la empresa, lo que mayormente van a conocer como un chequeo final. Acerca de la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos, el auditor debe generar una expectativa clara, y esta a su vez debe ser comprobada si pueden detectar errores materiales con suficiente precisión. Bien, ahora vamos a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre la guía de aplicación y otras anotaciones explicativas. Vamos a ver, ¿no?, un poquito más sobre los procedimientos analíticos. Ya mi compañera anteriormente ha definido qué eran los procedimientos analíticos, ¿no? Pero no está de más decirlo, ¿no? Son técnicas que van a ser usados, ¿no?, por el auditor. ¿Para qué, no? Para poder comparar tanto la información financiera y no financiera. Esto con el fin, pues, de poder detectar cualquier inconsistencia, errores, ¿no?, o posibles riesgos que pueda llegar a pasar dentro de la entidad. Ahora, estos procedimientos analíticos se van a enfocar en tres características específicas. Uno se va a dar mediante las comparaciones más comunes. Es decir, ¿no?, que aquí el auditor no solo se va a enfocar en números, ¿no?, sino que también los va a comparar mediante referencias. Por ejemplo, con periodos anteriores, ¿no? Por ejemplo, digamos, si yo quiero saber en qué porcentaje han aumentado mis ventas este año, ¿yo qué voy a hacer, no? Voy a tomar de referencia al periodo anterior. Si en caso que mis ventas hayan bajado, es decir, yo ya me tengo que preocupar, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ha bajado, o sea, en mis ventas este año? Y ahí es donde el auditor va a revisar mucho más. El otro son con presupuestos y pronósticos, ¿no? Digamos que yo he determinado, o sea, que mis ventas de acá a 3 años, bueno, van a llegar a ser más de 500.000, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? A la hora, bueno, yo obtengo un resultado de 300.000, también tengo que ver, ¿no?, qué ha pasado ahí, por qué no se dio lo que se había planificado o lo que ya se había pronosticado.
bueno, ahí se tiene que investigar un poco más también, ¿no? Ahora, con información del sector, un ejemplo claro, ¿no? Digamos, yo pertenezco al sector textil, ¿no? Y mi empresa pues obtuvo una utilidad del 5%, pero vemos que normalmente en el sector de textil eso tiene más de 15%, ¿no? Ahí también, o sea, algo no anda bien, ¿no? Algo no está bien ahí, y ahí es donde también el auditor entra a revisar con más detalle. Ahora, la otra característica es el uso de información financiera y no financiera. Acá los procedimientos analíticos no se van a limitar a la parte contable, ¿no? También van a usar datos operativos o de gestión. Cuando hablamos de no financiero, como ya mencionaba, se enfoca a la parte contable netamente. Bueno, acá podemos observar, ¿no? Se va a referir a lo que son las ventas, gastos, inventarios, pasivos, activos, ¿no? Entre otras. Y lo no financiero, pues, es la parte operativa netamente de la entidad. Aquí nosotros vamos a poder observar tanto la producción, los recursos humanos, las horas trabajadas, todo ello, ¿no? Ahora, el objetivo de esto, pues, es verificar si los resultados económicos son coherentes, ¿no? Con la realidad. Por ejemplo, si una empresa, pues, no ha aumentado sus ventas en un 50%, lo cual también debería haber aumentado ya sea sus unidades producidas, las horas de trabajo, los insumos, ¿no? Ahí es donde se va a ver la coherencia. Pero si en caso de que no hay coherencia, ¿qué pasó, no? Ahí es donde se va a generar una alerta de auditoría también. Eh, ya para terminar, vamos a hablar un poco más también sobre el grado de complejidad. Aquí los procedimientos analíticos se van a dar de manera simples y complejos, ¿no? Como pueden observar. Los simples se van a dar lo que son comparaciones de manera directa o también se puede hacer cálculos mediante ratios, ¿no? Ya tenemos ahí la liquidez, endeudamiento, solvencia, ¿no? Entre otras que se pueden calcular. Ahora, cuando hablamos de complejos, acá se van a hacer uso de modelos estadísticos, ¿no? Para poder estimar tendencias futuras. Ahora, estos, la verdad, son muy útiles, ¿no? ¿Por qué? Porque te van a dar evidencia rápida, ¿no? Y de manera económica también, comparando tanto otros procedimientos de auditoría que son más detallados, ¿no? Como las pruebas sustantivas. Ya eso más adelante mi compañera les va a explicar. Eso sería todo por mi parte. Procedimientos son una técnica de auditoría que nos brinda evidencia directa sobre las afirmaciones de los estados financieros. Lo que se hace es comparar lo que esperamos ver con lo que realmente está registrado y a partir de esta comparación identificar posibles inconsistencias. En primer lugar está la idoneidad de los procedimientos. Se trata de preguntarnos si son adecuados para una afirmación específica. Generalmente son más útiles cuando se trabaja con grandes volúmenes de transacciones, transacciones que son predecibles en el tiempo o cuando existen relaciones estables entre los datos. El segundo aspecto es la fiabilidad de los datos. Aquí lo fundamental es saber si podemos confiar en la información base. Para ello, el auditor evalúa distintos factores. El primero, la fuente de información. Si esta fuente es interna o externa. Y también nos dicen que si esta información proviene de una fuente externa, es aún más confiable. El segundo, la comparabilidad, es decir, si los datos son realmente comparables, la naturaleza y la relevancia, viendo si los datos son apropiados. Y por último, los controles internos, que nos dicen si hubo o no un adecuado control en la preparación de esos datos. En tercer lugar, tenemos la precisión de la expectativa. Aquí la pregunta clave es, ¿mi expectativa es lo suficientemente precisa? Para ello, el auditor debe plantearse un objetivo claro y considerar factores como la exactitud previsible, el nivel de desagregación de los datos y la disponibilidad de información. Eso permite detectar incorrecciones que pueden ser materiales. Y finalmente, la diferencia aceptable. Mm, el auditor define hasta qué punto puede aceptar la diferencia sin investigar más. En otras palabras, ¿qué diferencias puedo pasar por alto y cuáles me obligan a profundizar? Para definirlo se toma en cuenta el porcentaje de materialidad. Y en conclusión, los procedimientos analíticos sustantivos nos permiten obtener evidencia confiable, siempre y cuando la expectativa sea precisa, la diferencia aceptable esté definida, los procedimientos sean idóneos para el caso y sobre todo que los datos utilizados sean fiables. Continuando con la exposición, tenemos la investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. En el punto 17 tenemos la corroboración y el cierre integral. Las conclusiones derivadas de estos procedimientos analíticos buscan lo que es corroborar los hallazgos obtenidos de la auditoría. Esto ayudará a que el auditor forme conclusiones razonables y que sirva como base para lo que es la opinión de la auditoría. En el punto 18 menciona la detección de tardía de los riesgos. Permite que se puedan revisar los riesgos de incorrección material no detectados previamente al inicio de la auditoría, lo cual posteriormente se revisa la valoración de riesgos según la NIA 315 y se ajusta a los procedimientos de auditoría posteriores. En el punto 19 donde mencionan las similitudes entre la fase inicial. Estas similitudes se va a detectar más que nada en lo que es
la detección tardía de riesgos. Esto sería mucho más eficiente para entidades complejas como una multinacional, ya que los datos son proporcionales y generalmente son predecibles o en casos no. Las limitaciones prácticas, en esta se va a detectar lo que es si los datos dentro de la empresa son predecibles, va a ser mucho menos efectiva. Donde las similitudes con los procedimientos de riesgos a punto 19 podrían generar redundancia si no se calibran bien. Tenemos la investigación de resultados en los procedimientos analíticos. En este punto tenemos el A.20, 20, donde nos menciona sobre la evaluación contextual. Es importante que integrar respuestas de la dirección con el conocimiento previo del auditor. Esto se deriva a lo que es lo obtenido, a los hallazgos que se han tenido en la auditoría y que el directorio pueda responder a estos. En el A.21 menciona los que surgen procedimientos adicionales si la dirección no proporciona una explicación adecuada o si esta no se evidencia existente. Dentro del análisis de este punto podemos tener lo que es la eficiencia versus la exhaustividad. Estos procedimientos actúan como un filtro final eficiente, pero depende de la cantidad de datos previos. Si los riesgos iniciales fueron subestimados, podría requerir más trabajo, aumentando el costo sin agregar un valor proporcional, por lo cual se debe anticipar esto en lo que es la fase inicial de la auditoría. De la integración con el contexto, pero depende del juicio del auditor, dado que estos son respuestas contextuales de parte del directorio. La escalabilidad y el costo-beneficio. En el punto 21 argumenta por una auditoría adaptable, pero a la práctica. Podría llegar a sobrecargas si las explicaciones del directorio son frecuentes, pero vagas, que no tengan redundancia o que no tengan una documentación que puedan justificar. Sugiriendo la necesidad de protocolos claros para decidir a cuándo escalar, o sea, si es que se puede pasar de estos hallazgos o si son hallazgos que sí tienen una evidencia que no lleve a un fraude, a un lavado de activos o algo parecido. La relación con los riesgos. Esta sección cierra el ciclo de los procedimientos analíticos al vincular la investigación con contenido de incorrecciones, fortaleciendo la defensa contra las demandas legales, demostrar la diligencia y mostrar que son evidencias razonables. Gracias por su atención.